¿Cuánto creen que Dios es bueno? Dios es bueno, Él es magnífico. Gloria a Jesús, nos gozamos con las alabanzas que nuestras hermanas han cantado y qué bueno que podemos venir siempre a la casa del Señor y teniendo ese dinamismo para poderle cantar al Señor. Ya nos hemos gozado, como decía nuestra hermana, en las alabanzas. Ahora gocémonos con lo que Dios quiera decirnos a través de su palabra. Doy gracias a Dios una vez más por cada uno de ustedes que sacan el tiempo para poder venir y estar en la casa del Señor y podamos ser ministrados con la palabra del Señor. Así es que reciban saludos, gloria a Dios, aleluya. Y nuestros amigos que nos están viendo en YouTube, que están viendo ahí, están siempre conectados para oír también la palabra del Señor. Y damos gracias por cada uno de ustedes que se ha dicho presente en esta linda mañana. Y vamos a seguir aprovechando el tiempo, vamos a pedirle que abra la palabra del Señor en el libro de los Hechos. Vamos a estar leyendo un versículo para que podamos oír la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por las visitas que están nuevamente con nosotros. Después las estaremos presentando. Gloria a Jesús. Buscamos en el libro de los Hechos la palabra del Señor en esta mañana. ¿Quién vive, hermanos? Cristo Jesús es el que vive, gloria a Dios. Hechos capítulo 4, versículo 12. Vamos a estar leyéndolo en ambas versiones, ya que solamente es un versículo, y luego vamos a la explicación del mismo. Gloria a Jesús. Lo tenemos. Vamos a leerlo entonces así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Lo repetimos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Veamos la otra versión del lenguaje actual. Dice: solo Jesús tiene poder para salvar. Solo Él fue enviado por Dios y en este mundo solo Él tiene poder para salvarnos. Lo repetimos. Solo Jesús tiene poder para salvar. Solo Él fue enviado por Dios y en este mundo solo Él tiene poder para salvarnos. Que Dios añada bendición a esta linda palabra y abramos nuestros oídos, abramos nuestro corazón, abramos nuestra mente para que sea Dios ministrando nuestras vidas. Hay muchas personas necesitadas de nuestro Señor Jesucristo y solamente oyendo la palabra del Señor es que Él puede tocar los corazones. Así es que, hermano, abramos nuestra mente y nuestro corazón y que sea Él el que nos ministre en esta mañana para que le demos solamente a Él también la gloria y la honra que solo Él se merece. Amén. Puede sentarse en esta mañana. Gloria a Jesús. Como ustedes se pueden dar cuenta, este es un versículo muy conocido por todos nosotros. Es muy conocido, lo hemos aprendido también en el Instituto INSTE. Y también, hermano, nosotros ya que conocemos esta palabra, conocemos este versículo, yo creo que vamos a entender con claridad lo que este versículo dice. Lo vamos a desglosar para que podamos entender lo que dice la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Quiero decirle que el propósito de esta palabra es demostrar, hermanos, que la salvación genuina se encuentra solamente en uno, y ese uno es nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros queremos saber de una salvación genuina, podemos ver este solo versículo que nos habla a nosotros, que dice que solo Jesús tiene poder para salvar, y solo Él fue enviado por Dios, y en este mundo solo Él tiene poder para salvarnos a cada uno de nosotros. Así que hablando de la salvación genuina, este es uno de los versículos que apoyan esa linda palabra. Gloria a Dios, aleluya.
Hermano, aquí nosotros encontramos una linda proclamación de que solo Cristo, nuestro Señor Jesucristo, podemos encontrar la salvación que el ser humano necesita. Así como nosotros que no conocíamos al Señor, necesitábamos oír hablar de Él para que Él llegase a nuestros corazones y ahora podamos tener la esperanza viva de que un día Cristo vendrá por su iglesia y que nos levantará a cada uno de nosotros. Bendito Dios. Hermano, cada palabra de este texto son parte del relato del primer milagro apostólico que hicieron los discípulos después que Cristo se fue. Este fue el primer milagro. Este versículo habla del primer milagro que hicieron nuestros apóstoles. Después, hermano, de la sanidad del hombre que ponían en la puerta del templo a pedir limosna. Entonces que se dan estas palabras que nosotros encontramos en este versículo. Así que después de la sanidad del hombre cojo que ponían a la puerta del templo, los apóstoles Pedro y Juan fueron puestos en la cárcel porque les habían dicho que no hablaran en el nombre de Jesús, y ellos no hicieron caso a los hombres porque ellos hicieron caso a Dios. Nosotros estamos llamados a hacerle caso a lo que Dios dice y no a lo que dice el hombre. Al día siguiente le preguntaron a estos apóstoles: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto? Le preguntaron a estos hombres. Entonces es cuando se dan estas palabras que ellos se le dicen con toda seguridad que en ningún otro hombre hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos. Entonces es muy importante que nosotros tomemos en cuenta lo que dice la palabra y que podamos obedecer lo que dice la palabra del Señor. Voy a comenzar a desglosar este versículo. La primera parte dice: y en ningún otro. Hermano, la Biblia nos está hablando que en ningún otro. Así que nosotros no conocemos otra cabeza, nosotros no conocemos otro Señor que haya sido tan exaltado como lo fue nuestro Señor Jesucristo. No hubo otro, no hay otro y ni habrá otro, porque Él es el único, gloria a Dios, aleluya, en que nosotros podemos alcanzar la salvación que nosotros necesitamos. Por lo consiguiente, hermano, ningún hombre se puede salvar por otra cabeza que no sea nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que vino a dar la vida por cada uno de nosotros, por cada una de las vidas de todos los amigos que nos están escuchando. En ningún otro nombre bajo el cielo podemos ser salvos, solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Es que, hermano, no hay ningún otro maestro suficiente, capaz, que pueda hacer lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, dar su vida para rescatarnos a cada uno de nosotros. Gloria a Dios, aleluya. No hay un profeta en la Biblia que haya sido suficiente noble para hacer lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Por eso que es muy importante aprender este tipo de palabra, hermano, para poderle hablar a nuestros amigos que no hay otro que pueda salvar, sino solamente nuestro Señor Jesucristo. Alabado Dios. Ningún otro ministro, hermano, es suficiente bueno para salvarse a sí mismo, y mucho menos para salvar a otro. Por muy bueno que sean los ministros del Señor, no podemos hacer la obra que Cristo hizo en el Calvario. Por eso es que no hay otro nombre bajo el cielo en que nosotros podamos ser salvos. Alabado Dios. Ningún hombre, hermano, tiene el nombre con el cual Dios salva a los hombres. Ese nombre solamente lo tiene el Hijo de Dios, que es Jesús de Nazaret. Amén, hermano. Le podemos dar un aplauso al Señor porque Él es el único Salvador de nosotros. Alabado Dios, aleluya. Hermano, ¿por qué el hombre no puede salvar a otro hombre? No lo puede salvar, hermano, porque nosotros somos mortales. Para poder salvar a alguien tenemos que ser inmortales, y el único inmortal es nuestro Señor Jesucristo. Él sí puede dar este paso para podernos salvar a cada uno de nosotros y hablarnos conforme dice la palabra. Ningún hombre, hermano, puede salvar a otro hombre porque somos inmortales. Entonces solamente Jesús puede hacer esta obra, y los amigos que nos escuchan deben de saber también esto, de que el único que puede hacer la obra para salvarnos es nuestro Señor Jesucristo. Así que la cabeza de Dios, hermano, el nombre que Dios usa para salvar a los hombres debe de ser eterno, y solo uno es eterno, que es nuestro Señor Jesucristo.
Por eso que vale la pena, hermano, cada día estar seguro de que uno está puesto en las manos del Señor para que el Señor nos alcance a cada uno de nosotros. Hermano, en ningún otro hay salvación genuina. En ningún otro, hermano, ¿por qué es que no hay ningún otro? Porque Jesús es el único camino. Lo dijo en su palabra, San Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo a la gente que estaba a su alrededor, Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces nuestros amigos deben de saber que hay un solo camino para poder llegar al Padre, y es Jesús de Nazaret. No puede, la gente dice: no, es que todos los caminos conducen a Roma. Es probable que todos los caminos conduzcan a Roma, pero no todos los caminos conducen al cielo. Y el único camino que conduce al cielo es nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que nosotros, los hijos de Dios, debemos de estar supermente agradecidos por lo que Dios hizo por nosotros, mostrarnos el camino y seguir las huellas de ese camino, porque Cristo fue el que caminó primero para enseñarnos el camino para poder llegar al reino de los cielos. Yo doy gracias a Dios por esta palabra, porque la palabra de Dios siempre nos explica a nosotros por qué razón se dan las cosas. Por qué razón ahora estamos hablando, hermanos, del tema de que solamente en Cristo Jesús podemos encontrar la salvación genuina que el hombre necesita. ¿Por qué solamente podemos encontrar en Jesús una salvación genuina? Hermano, porque es Jesús la única puerta para la salvación de las almas. San Juan capítulo 10, versículo 9. Dice el apóstol Juan: yo soy la puerta. Jesús hablando a través de Juan: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El Señor dijo: yo soy la puerta, y si Él es la puerta de la salvación, hay que entrar por esa puerta, no hay otra. El que se mete por otro lado puede ser que sean los ladrones o las personas que quieran destruir la obra del Señor. ¿Por qué esta salvación es genuina? Porque, hermano, hay un solo único fundamento seguro. Y si es un solo fundamento seguro, yo tengo que estar entonces en ese fundamento que es nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Por eso que Él es el único que nos puede regalar a nosotros una salvación genuina, una salvación verdadera, que no vamos a dudar jamás, porque esta es la palabra del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Jesús, hermano, es la única expiación por el pecado, según lo dice su palabra en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 12. Y no por sangre de machos cabrillos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces Cristo Jesús es la única expiación para borrar nuestro pecado. Es el único que nos puede dar salvación genuina a cada uno de nosotros. Yo creo que nosotros un día comprendimos de que Él era todo esto de lo que estamos hablando, que Él es el único que tenía una salvación genuina, y por eso Dios permitió que nosotros abriésemos nuestros corazones para poderlo recibir a Él. Alabado Dios, aleluya. Hermanos, Jesús es el único medio para la salvación y para tener paz en el corazón, según lo dice Gálatas capítulo 1, versículo 8 y versículo 9. Alabado Dios, aleluya. Vea lo que dice esta palabra. Más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y la palabra anatema significa sea maldito. Y sigue diciendo: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del cual habéis recibido, sea anatema. Pablo está diciendo que no hay otro hombre y no hay otro evangelio el que nos pueda salvar a nosotros. Es el evangelio que Cristo Jesús nos dejó a nosotros, y por eso que debemos de predicar esta palabra que Él nos dejó a nosotros. No podemos inventar predicando otra cosa, tenemos que predicar lo que dice la palabra del Señor. Hermano, Jesús es el único a quien nosotros debemos oír. Me impacta esta palabra, ya que Jesús es el único que nos puede salvar genuinamente a nosotros. Dice la Biblia que es a Él a quien nosotros debemos de oír. Vea lo que dice Mateo capítulo 17, versículo 5. Dice la Biblia: mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd.
No podemos escuchar a nadie más. Alguien que venga a decir que puede ser salvo por medio de otra situación, de otra cosa. Hermano, es el único que puede salvar genuinamente, es Jesús de Nazaret. Y a quien tenemos que oír es a Jesús a través de la palabra que el Espíritu Santo la inspiró para que nosotros la tengamos ahora y le demos lectura. Entonces vamos a oír lo que dice Jesús. Él es el Dios verdadero. Él es el que puede darnos a nosotros la salvación genuina que necesitan nuestras vidas para la gloria de nuestro Padre Celestial. Entonces, hermano, no perdamos el tiempo oyendo otro tipo de enseñanzas que nos van a confundir si estamos sabiendo que esta es la salvación genuina que el Hijo de Dios nos puede regalar a cada uno de nosotros. Solo, hermano, en el nombre de Jesús hay salvación, como en el versículo que leímos anteriormente. Alabado Dios, aleluya, que dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos. Hermano, en ningún otro nombre, solamente en el nombre de Jesús, hermano, hay el perdón que nosotros necesitamos. En el libro de los Hechos, gloria a Dios, aleluya, capítulo 10, versículo 43, encontramos lo que dice esta palabra para bendición de cada uno de nosotros. Hechos, capítulo 10, versículo 43. La Biblia dice, hermano, gloria a Jesús. A ver si me ayudan, ahí está. Dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Solamente en el nombre de Jesús nosotros podemos recibir el perdón que necesitan nuestros pecados que hayamos cometido. Entonces la palabra es clara para que nosotros no nos dejemos confundir por alguien. Alabado Dios, aleluya. También, hermano, habla la palabra del Señor en Mateo capítulo 1 versículo 21, que ahí lo tenemos. Dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es Jesús el que salva, el único que salva, el único que puede meter la mano por el ser humano. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, solamente en Cristo nosotros podemos encontrar una comunión genuina. Lo dice también la palabra del Señor en Mateo capítulo 18 versículo 20. Nos dice esta palabra a cada uno de nosotros. Alabado Dios, aleluya. Dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Dios quiere que su pueblo esté en esa comunión. Si queremos tener una comunión verdadera, hay que hablar con el Padre, hay que hablar con el Hijo, hay que hablar con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos tener esa comunión. Siempre hemos dicho, cuando andamos de novio, hermano, hablamos hasta más de la cuenta con la novia. Hablamos hasta que se nos acaba la batería del teléfono. Y luego tenemos que decirle: mira, te hablo después porque se me acabó la batería. Si hablamos tanto con esa novia, ¿por qué no hablar con el Señor? Y tener esa comunicación con el Señor genuina. Alabado Dios. Hermanos, solamente en Cristo Jesús nosotros podemos hallar respuesta a nuestras oraciones. Lo dice el apóstol Juan en el capítulo 14, versículo 13 y versículo 14. Lo dice el apóstol Juan: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, Él lo hará. Por eso es que nosotros, hermanos, nos unimos a orar, un grupo de hermanos que nos veníamos siempre a orar a la iglesia para que Dios hiciese algo en la vida de nuestra hermana Rosa. Y ahora aquí estamos nosotros, hermanos, con esta tremenda victoria que Dios nos regaló, que la hermana ya está en su casa. Después que los médicos la habían dado por muerta, nosotros creímos a lo que decía la palabra, que si 2 o 3 se congregan en su nombre, allí estará Jesús en medio de nosotros. Y siempre sentimos que Dios estuvo con nosotros. Oíamos noticias negativas y nosotros no cesamos de orar porque creíamos en el Dios verdadero. Y Jesús es el Dios verdadero que nos puede regalar una salvación genuina, y que Él es el único que puede hacer las cosas en nuestra vida. Y todo se debe de hacer en el nombre de Jesús. También en el nombre de Jesús, hermanos, nosotros encontramos vida eterna. Nosotros encontramos, gloria a Dios, aleluya, poder para sanar. Según en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 16, dice la palabra del Señor, gloria a Jesús. En el libro de los Hechos 3:16 dice la palabra: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis,
le ha confirmado su nombre y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Dios, hermano, es el que sana. Aquí sigue hablando del hombre que ponían en la puerta de la hermosa y que Dios le sanó al hombre. Y eso era lo que predicaban los apóstoles. Así que nosotros debemos de creer a lo que dice la palabra del Señor. Alabado Dios. En Cristo Jesús nosotros encontramos, hermano, la victoria sobre el pecado que asedia a todos nosotros. Todos los días estamos siendo confrontados con esta parte. Romanos capítulo 6, versículos 14 y versículo 15. Dice la Biblia, hablando de este tema que estamos hablando, porque el pecado dice no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y Pablo dice, en ninguna manera. No nos vamos a tener que abusar, que solamente porque estamos en la gracia vamos a abusar de estar pecando. Hermanos, si nosotros pecamos a sabiendas, nos podemos perder. Porque ya dice la Biblia qué es lo que nosotros podemos y qué es lo que nosotros no podemos hacer. Entonces en Cristo Jesús nosotros encontramos la vida eterna que Dios añora para cada uno de nosotros, como hablábamos el día de ayer, de aquel malhechor que reconoció en la cruz que ellos sí estaban mal, pero que Jesús no había hecho nada. Y este hombre le dijo al Señor, al final al Señor, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre sabía completamente que Cristo iba a regresar por la iglesia y él quería ser parte y alcanzó la salvación. Y ahora nosotros podemos darnos cuenta que en Cristo tenemos también vida eterna. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, dice la palabra: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿En quién usted va a creer? Vamos a creer en lo que dice la palabra del Señor. En Él encontramos la vida eterna. Entonces hay que tener esta relación, hay que servirle a Dios y entregarlos en manos completas al Señor para que Él haga la obra en cada uno de nosotros. En Él nosotros podemos encontrar el derecho de ser hijos de Dios, según San Juan capítulo 1 versículo 12, que nosotros lo sabemos hasta de memoria. San Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces vale la pena que nosotros hagamos lo que dice su palabra, porque si queremos vida eterna, tenemos que servirle al Señor. ¿Cuántos quieren vida eterna? ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor en esta mañana? Solamente en Jesús nosotros podemos hallar, hermano, también una esperanza viva. Una esperanza que nos haga vivir con esperanza. Una palabra que nos haga vivir siempre delante de la presencia del Señor. Esto lo dice Tito capítulo 2 versículo 13. Dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando la esperanza. Cuando nosotros hemos confiado en el Señor, vamos a permanecer allí con esa esperanza de que un día va a venir a este mundo y nos va a llevar de este mundo a vivir un mundo mejor allá con Él en la presencia del Señor. Hermano, por medio de nuestro Señor Jesucristo nosotros encontramos vida por medio de la fe que hay en nosotros. Pero eso que es muy importante, alimentar la fe, hermano, en el Señor. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de su palabra. San Juan capítulo 20 versículos 31 nos dice esto su palabra: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Todos estamos acá porque queremos tener vida en su presencia, en su nombre. Y aquí estamos porque Él nos ha alcanzado a cada uno de nosotros. Y Dios quiere alcanzar a las amistades que también nos están viendo en este momento. No es en vano de que usted haya llegado con este programa y esté escuchando este tema, porque Dios lo quiere salvar a usted. Alabado Dios, aleluya. Así que entendamos que nadie puede salvarse, sino que es por medio de la obra de la redención llevada a cabo por nuestro Señor Jesucristo que el hombre se puede salvar. La salvación siempre procede de Dios.
no procede del hombre. El hombre nunca está buscando ser salvo. Es Dios quien nos busca a nosotros para que abramos nuestra vida, nuestro corazón y le entreguemos nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos destruirnos a nosotros mismos, pero no podemos salvarnos a nosotros mismos. Nosotros nos podemos hacer pedazos uno con otro, pero no nos podemos salvar. Esa obra solamente pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Por eso que vale la pena de que nosotros le sirvamos al Señor. Así que según la palabra del Señor, en ningún otro en ningún otro camino podemos encontrar la salvación, porque el único camino es Cristo. En ningún otro Salvador podemos encontrar la salvación, porque Cristo es el único Salvador. En ningún otro Dios, hermano, podemos alcanzarlo. La Biblia dice que solamente es Dios. Isaías capítulo 45. Vea lo que dice su versículo 22. Mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Dios es el único. Los amigos que nos están escuchando, también el único camino que te puede llevar al reino de los cielos es el camino, es aceptando a Jesús, que Él es el único camino, Él es el único Salvador, Él es el único Dios que nos dice su palabra que nos puede cambiar y llevarnos al reino de los cielos. Pablo dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Veamos lo que dice su palabra. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Lo dice su palabra. Gloria a Dios, aleluya. Primera de Timoteo 2:5. Dice porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No habla de nadie más. Es Cristo, la persona céntrica que puede salvar a la humanidad. Entonces yo debo de saber, hermano, estas palabras que estamos viendo y oyendo el día de ahora es para que afirmemos nuestra fe y nuestra salvación en el Señor. Que esto es lo que Cristo quiere que nosotros hagamos, que enseñemos su palabra. Y esto es lo que Dios nos está enseñando a nosotros, que hay un solo Salvador y ese se llama Jesús. Hay un solo camino y ese se llama Jesús. Hay un solo Dios y ese se llama Jesús de Nazaret. Pablo dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres y ese es nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan habla de alguien más en primera de Juan capítulo 2 versículo 1. Oiga lo que dice el apóstol Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si usted y yo hubiésemos pecado, hay alguien que nos puede ayudar, y es el abogado que está intercediendo por nosotros, y ese se llama Jesús de Nazaret. Él es el que está, hermano, delante del Padre intercediendo por todos nosotros como abogado. Él es el único abogado que nosotros tenemos, que podemos acudir a Él, porque Él es el único, hermano, que puede ayudarnos, porque Él no ha perdido ni un solo caso. Él no ha perdido ninguno y no va a perder ninguno, porque Él es todopoderoso. Amén, hermano. Entonces tenemos un abogado, hermano, que no ha perdido ningún caso. Entonces hay que servirle a Él a ojos cerrados, porque Él no nos miente. Me gusta lo que dice Hebreos capítulo 7 versículo 25. Gloria a Dios, aleluya. Esta es otra palabra que Dios toca en nuestras vidas. Hebreos capítulo 7 versículo 25. Si nos ayudan ahí arriba. Gloria a Dios, aleluya. Esta palabra dice, hermano, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús siempre está intercediendo por nosotros. Jesús tiene trabajo ahí arriba. Él está a la diestra de Dios el Padre, pero no está de brazos cruzados. Él está intercediendo por nosotros. Si a usted le va bien y a mí me va bien, es porque Él nos ha cuidado a nosotros. Él ha estado ocupadísimo, hermanos, velando por nosotros en la mañana, a la mediodía, en la tarde, en la noche y a todo tiempo. Por eso que dice la Biblia que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y es porque Dios está intercediendo por nosotros y manda a sus ángeles para que nos guarden en el camino. Me gusta que cuando Jorge Lázaro dijo estas palabras, que cuando nosotros vamos en la carretera y nos quitamos un golpe porque un loco va manejando a la loca, y a veces uno dice, qué agilidad la que tengo. No, no es tu agilidad, es la agilidad de Dios para salvarnos.
Dios tiene tanta agilidad. ¿Por qué la gente le da la espalda a Dios si Él tiene toda la potestad para hacer cosas preciosas en nuestra vida? Gloria a Dios, aleluya. Entonces sepa que el único que nos puede dar salvación genuina es aquel hermano que está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Entonces vale la pena servirle al Señor. Si usted está viviendo, hermano, y anda con un piecito adentro y otro afuera, o termine de meterlo o termine de sacarlo, pero no desperdicie. Si usted se quiere gozar en el mundo, yo siempre lo he dicho, saque el pie del Señor, porque usted no puede estar a media, no puede estar con un pie adentro y un pie afuera. O se mete adentro para gozarse completamente con el Señor, o lo saca del Señor y se goza completamente en el mundo. Porque después se va a estar lamentando y usted va a decir, cuando se encuentre en el infierno, quizás usted diga, mira, yo podía hacer todo esto y no lo hice, solamente hice esto, lo otro. Hermano, si estás en dos aguas, Dios no te necesita en dos aguas, tienes que estar en una sola. No podemos estar en dos caminos, hay que estar en uno solo. Entonces Dios, hermano, demanda de nosotros todo esto, que tengamos ese sumo cuidado. Tratando de la salvación, Jesucristo es el número uno. No hay otro. No hay otro y no hay otra tampoco. Porque hay otras personas que creen en otra. Pero, hermano, nosotros creemos que solamente Jesucristo es el Salvador del mundo. Amén. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Gloria a Dios, aleluya. Dice la Biblia que en ningún otro hay salvación, solamente en la persona de Jesucristo. Gloria a Dios. Hay poder en Jesús, hermano. La palabra salvación en griego significa soter. Se menciona 24 veces en el Nuevo Testamento. Aplicados a Dios son 8 veces y aplicados a la persona de Cristo son 16 veces. Entonces, hermano, Cristo es el Salvador por excelencia de la humanidad. Por eso, hermano, que nosotros debemos de abrir nuestros labios. Si nosotros somos hijos de Dios, tenemos el compromiso de hablar de Dios, porque Él ya hizo cosas preciosas y maravillosas con nosotros. Él las quiere hacer en otras personas, pero lo quiere usar a usted para que le hable, para que otros vengan al conocimiento de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Me gusta lo que dice el apóstol Juan en primera de Juan capítulo 4 versículo 14. Vea lo que dice esa palabra, gloria a Dios, aleluya. San Juan, primera de Juan capítulo 4 versículo 14. Vea lo que dice: y nosotros hemos visto y testificamos de que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Por eso fue que a ellos los metieron, hermano, porque ellos no le hicieron caso a los hombres, ellos le hicieron caso a Dios. Y cuando nosotros, hermanos, hacemos a Dios y ponemos a Dios en primer lugar, si nos metemos en problemas, Dios nos va a sacar de ahí. Dios sacó a estos hombres de la cárcel. ¿Por qué? Porque ellos estaban en lo correcto. Dios es primero. ¿Cuánto creen que Dios es primero? La palabra, hermano, salvación en griego significa sotería. Ocurre unas 75 veces en el Nuevo Testamento y casi todas ellas son relacionadas con Dios directa o indirectamente. Pero esto es lo que nos dice la palabra del Señor. Esta salvación, hermano, va acompañada del perdón de los pecados de nosotros, donde dice Lucas capítulo 1 versículo 77. Vea lo que dice esta palabra preciosa: para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Cristo vino para darnos salvación, vino para perdonar nuestros pecados. Y si Él perdona nuestros pecados, ¿por qué no venimos a Él cada vez que le fallamos? Cada vez que le fallamos, hermano, y no tenemos iglesia, usted se puede doblar allí en su cama o en una parte de su recámara, hablar con el Señor y decirle: Señor, te fallé, perdóname. Y si es día de iglesia, hermano, mire, sin que nadie le diga, venga inmediatamente al altar, que Dios le va a escuchar. Dios es el único que nunca dice, déjame pensarlo, te voy a perdonar, déjame pensarlo para perdonarte. Inmediatamente, si nosotros venimos a Él y le pedimos perdón, Él nos perdona. Pero hay personas que nosotros nos acercamos y quizás les pedimos perdón y nos dicen, déjame pensarlo, dame un mes para pensarlo. No podemos pensar para perdonar. Jesús no anda pensando para perdonarlo, inmediatamente lo hace. No deje a nadie esperando. Si lo va a perdonar, perdónalo en ese momento. Cristo lo perdonó a usted instantáneamente cuando usted le pidió perdón a Él. Amén.
Dios es bueno, Él es precioso. Hermano, esta salvación se da a conocer solamente por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que dice, vean lo que dice Romanos capítulo 1 versículo 16, que nos habla esta preciosa palabra, gloria a Jesús, que ya le predicamos un par de domingos atrás. Dice esta palabra: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, hermano, aquí está hablando, hermano, el apóstol Pablo, que no se avergüenza de llevar esta noticia a la gente para que reciba a Jesús como su salvador personal. Aquí está hablando el apóstol Pablo, hermano, que él está seguro que todo aquel que escuche, todo aquel que crea, va a venir a los pies del Señor. Por eso que Pablo no se avergüenza del evangelio. Gloria a Dios, aleluya. Y Pablo va a Roma, va a la capital de Roma, hermano, para hablar esta palabra. Y a Pablo le dijeron que podía ser que perdiera la vida. Él estaba seguro de lo que estaba haciendo. Él sabía lo que Dios había hecho y que Dios le había conquistado a él, y que él podía conquistar en el nombre de Jesús a otros que necesitaban la salvación. Y por eso que dice el apóstol Pablo que no se avergüenza de llevar esta noticia a otros. Yo he tenido personas que me han dicho: gracias por hablarme del Señor. Dice: nunca había pensado en este tema de que yo tengo que velar por mí mismo para poder ser salvo, en el nombre de Jesús. Muchas personas agradecidas me han dicho: pastor, gracias por sacar este tiempo y verme hablado de esta palabra del Señor. De hecho, ayer o antier, déjeme ver, antier, una persona me dijo: pastor, gracias por sacar este tiempo. Quizás en este momento deberías de estar descansando en tu casa haciendo otra cosa, y estás aquí en la noche hablándome de la palabra del Señor. Porque eso es lo que Dios quiere, que hablemos de su palabra. Usted que ha recibido milagros grandes de Dios y que está vivo por Dios, debe de abrir sus labios predicándole a otros las maravillas que Dios ha hecho en su vida. Si estamos agradecidos con lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, alabado Jesús. Así que el apóstol Pablo dice que no se avergüenza de llevar esta palabra, de llevar este evangelio, porque esto fue lo que el Señor le pidió y es lo que el hombre está haciendo. Entonces nosotros tampoco debemos de avergonzarnos de hablar esta palabra, porque para eso le estamos sirviendo al Señor. Amén. Hermano, la salvación es exclusivamente en el nombre de Cristo. Esta salvación es exclusivamente en Cristo Jesús, según lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 10. Dice el apóstol Pablo: por tanto, gloria a Jesús, no me quiten eso de ahí. Dice, hermano, la palabra por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. El apóstol Pablo nos está hablando acá, hermano, que él soporta toda clase de sufrimiento para que los que Dios ha elegido se salven. Dios, hermano, ha elegido a un pueblo para que se salven, que oigan y que sepan la palabra, no para que se pierdan, sino para que se salven. Pablo está dispuesto a colaborar con Dios. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que nosotros hemos obtenido. Dios quiere que también vayamos y le demos la palabra a los otros que la están necesitando allá afuera. Pablo se pone de acuerdo con Dios y dice: está bien, tú sufriste, yo voy a sufrir llevando esta palabra. Nosotros también deberíamos de eso lo mismo, estar, hermanos, dispuestos para amar como Dios amó y llevar esta palabra a quien Él quiere que nosotros se la llevemos. Él está dispuesto, el apóstol Pablo está dispuesto a predicarla, no importa lo que sea, porque Dios nos ha escogido a nosotros. Y si Dios nos ha escogido a nosotros, debemos de estar dispuestos a hablar y predicar esta palabra para la gloria del Señor. Esta salvación, hermanos, se asocia directamente con el plan que Dios tiene. Dios tiene un plan para salvar a la humanidad. Por eso que el ángel le dijo acerca del ministerio de Cristo. Vea lo que dice, hermano, en Mateo capítulo 1, versículo 21. Vean lo del ángel: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La misión de Dios, el plan de Dios es salvarnos a todos nosotros, salvar a toda la humanidad que todavía no recibe a Jesús como su salvador personal. Por eso que debemos de predicar esta palabra día y noche para poder agradar al Señor. Él nos salvará del castigo. Hermano, si hay alguien que ha hecho tantas maldades y quiere salvarse del castigo por sus pecados,
esta es la oportunidad para abrir el corazón y recibir a Jesús como su Salvador personal. Porque Él es el único que nos puede salvar del castigo que viene por todos los pecados que nosotros hemos cometido. ¿Qué pecados usted ha cometido? Dios lo quiere salvar a usted. Cristo es su abogado. Ahorita puede ser su abogado. Después podría ser su juez. En vida puede ser su abogado, pero después que usted muera va a ser su juez. Y si no murió en los brazos de Él, le va a condenar no Jesús, sino lo que usted hizo. Porque Jesús nunca condena a nadie. Nos condenamos nosotros por lo que nosotros hacemos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué hemos hecho? El único que nos puede salvar de ese castigo se llama Jesús de Nazaret. Jesús dijo de sí mismo en Lucas capítulo 19 versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es lo que dice la palabra del Señor. Jesús vino a buscar a los que viven lejos de Él. Si aquí hubiese alguien que está viviendo lejos del Señor, ¿por qué tienes que vivir lejos? Lejos te vas a perder. Venga y acérquese al Señor. Venga y acérquese a Dios a través de Jesucristo para que lo salve. Él dice que dejó el cielo, hermano, para venir a buscar lo que se había perdido. Usted y yo estábamos perdidos, reguete que perdido. Y Dios nos ha salvado. Alguien nos habló del Evangelio. Yo siempre estoy agradecido con los que me hablaron del Evangelio. Gracias a Dios, esa gente que tuvo valor y que me habló, es que yo he sido salvo. Me hicieron hacer conciencia que yo estaba mal y que necesitaba recibir a Jesús como mi Salvador personal. Y eso, hermano, debe de ser agradecido. Alguien te habló a ti, dale gracias a Dios. Si usted ora, por el primero que debe de orar es por la persona que le presentó el Evangelio. Y que usted vino a los pies de Cristo, gracias a Dios a esa persona. A veces pasa 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años. Y a los 6 años venimos a recapacitar de que Dios tiene razón según lo que nos dice su palabra. Pedro, citando a Joel, hermano, dijo de Cristo en Hechos capítulo 2 versículo 21. Vea lo que dice esta palabra. Si nos ayudan ahí arriba, gloria a Jesús. Para que vea lo que Pedro dijo hablando de Joel, gloria a Jesús. Dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que mencione el nombre de Dios y haya abierto su corazón y haya recibido a Jesús como su Salvador personal, dice la Biblia que será salvo. Entonces hay que hablar de Jesús para que otros oigan de Jesús y puedan recibir la salvación de sus almas. Otros pueden obtener la salvación si usted y yo abrimos nuestros labios. Otros pueden ser alcanzados por Dios si nosotros abrimos nuestros labios. Gloria a Dios, aleluya. Otros pueden confiar en Dios como confiamos nosotros para poder ser salvos. Alabado Dios, aleluya. Pero dice su palabra, pero yo salvaré a todos los que me reconozcan como su Dios. Reconozcamos a Dios. Al amigo que nos escucha ahora, tiene que reconocer a Dios como su Salvador personal. Tiene que reconocer a Jesús como su Salvador para que pueda entrar al reino de los cielos. Necesitamos hacer eso para poder entrar al reino de los cielos. La última parte de esta predicación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. No hay otro nombre que se pueda movilizar y decir que podemos ser salvos por él. Es únicamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El nombre de Cristo es sinónimo de salvación. Ya lo vimos en Hechos 2:21 y ahí lo tenemos. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Alabado Dios. El nombre de Cristo es sinónimo de vida. Gloria a Dios, aleluya. Lo dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Vea lo que dice esta palabra, Alex. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Hay que creer en el nombre del Hijo de Dios para que podamos glorificar a nuestro Padre Celestial. Vea lo que dice también Primera de Corintios, capítulo 1. Versículo 2, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos
y nuestro. Aquí podemos ver, hermanos, que nosotros necesitamos invocar el nombre del Señor para que otros nos escuchen, para que otros tengan esperanza y otros tengan confianza como nosotros la tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Alabado Dios. Filipenses capítulo 12 versículo 9 también nos dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No hay nadie más que pueda salvar afuera de Jesús. No hay nadie, porque dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Le dio el nombre más exaltado, el nombre más sobresaliente. Alabado Dios. Le otorgó el más alto privilegio de decir que es el único que puede salvar a la humanidad, nuestro Señor Jesucristo. Vale la pena servirle al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Dice: dado a los hombres. Cristo se dio. Dios dio a su Hijo Jesucristo a los hombres, lo dio al mundo. Gloria a Dios. Y esto lo conocemos nosotros en San Juan capítulo 3 versículo 16, un texto que todos lo conocemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué más queremos nosotros si Dios nos regaló a su Hijo para que podamos ser salvos? Él lo dio. Jesús dejó su trono de gloria para venirnos a buscar a nosotros, para que darnos valor a cada uno de nosotros. También en San Juan 17:4 encontramos la misión que Cristo cumplió. Dice la palabra: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús terminó su obra. Nosotros estamos quizás comenzando. Jesús ya terminó su obra. Por eso que dejó a los apóstoles y hicieron su trabajo. Ahora hemos quedado nosotros para que hagamos la obra del Señor. Cristo cumplió con ella. Y si nosotros somos los hijos de Dios, que venimos a Dios por medio de Cristo, debemos de cumplir nuestra misión en esta tierra. Y cada día que usted y yo amanecemos con vida, tenemos que cumplir con esta misión de predicar la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Hay poder en Cristo Jesús. De Cristo, hermanos, se dice que también Él se dio al mundo. Gálatas capítulo 1 versículo 4. Lo dice su palabra bien claro. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Dios, hermanos, nos dio a Jesús para que se entregara por los pecados que nosotros cometimos. Es lo que dice su palabra. Para liberarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces Cristo se entregó, hermano, para borrar nuestros pecados. Entonces, ¿por qué no servirle a Dios si Él se ha entregado por nosotros? Alabado Dios, aleluya. También, hermano, Cristo se entregó por la iglesia. Usted y yo somos la iglesia. Efesios capítulo 5 versículo 25 dice su palabra: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo, si nosotros somos la iglesia del Señor, Él se entregó por nosotros. Y si Él se entregó por nosotros, ¿por qué no nos entregamos nosotros hacia Él? Recíprocamente. Entreguémonos al Señor. No se entregue al pecado o a hacer tantas maldades que el mundo hace allá afuera. Entreguémonos a Cristo y hagamos la obra de Cristo. Y de esa manera nosotros vamos a agradar a Dios. Alabado Dios, aleluya, haciendo lo que dice su palabra. Si Él se entregó para amar a la iglesia, ¿por qué nosotros no nos entregamos en amor a Cristo para hacer su obra? Si estamos vivos, que Dios nos ha dejado con esa razón de hablar de su palabra. Y la última cita: Cristo se dio en rescate de muchos de nosotros, como lo dice Pablo en primera de Timoteo capítulo 2 versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Por quién se entregó Cristo? Por todos nosotros. Se entregó por todos, siendo bueno, siendo malo, Él se entregó por todos nosotros. Quizás usted se recuerde de las maldades que hizo en su país. Y dice: wow, de la que me libré. No te libraste, te salvó el Señor. Y aquí estamos, de todas las maldades que nosotros hicimos en nuestros países, Dios nos ha rescatado para que hagamos su obra, para que veamos la infinita misericordia que Dios tiene a favor de su pueblo. Que Cristo se entregó para eso, para rescatarnos a nosotros. La última parte del versículo dice: en que podamos ser salvos. La salvación es algo que se puede,
Es una posibilidad, no es nada imposible. Si queremos ser salvos, nos vamos a entregar al Señor. Pero esta posibilidad es únicamente si nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador personal. Póngase de pie. Yo quiero que se concentre, yo quiero que cierre sus ojos y escuche. Espero que haya escuchado lo que esta palabra nos dijo ahora. En ningún otro hay salvación. Si usted está esperanzado en que va a ser salvo por otra persona, se equivoca y puede ir a parar al infierno. El único que salva se llama Jesús. El único. Jesús, el Hijo de Dios. El único que vino a morir a la cruz del Calvario. Para aquellos hermanos y amigos que nos han escuchado y se han alejado del Señor, le han dado la espalda, vuelva al Señor. Y usted que no lo ha recibido en ningún momento, recíbalo como su Salvador personal. Si está lejos de aquí donde estamos, vaya y busque una iglesia y sírvale a Dios. Él se entregó para rescatarnos, para rescatarlo a usted que nos escucha en esta hora. Doy gracias a Dios por habernos dado esta palabra. Para usted, querido hermano y amigo que nos escucharon afuera de esta iglesia, le damos gracias a Dios y lo invitamos para que esté con nosotros en otra programación de la Iglesia de Dios Pentecostal, Jesús, el Buen Pastor. Que Dios le bendiga.